muchas gracias y muchas gracias a Gustavo Morales, a María José Lara y a Ingrid Vergara por la invitación. Estoy muy complacida de estar acá en el Congreso de Fasecolda y también en mi país. Y también para mí es un gusto compartir panel con Mauricio y con Marcela. Lo que voy a hacer hoy es presentarles lo que nosotros consideramos que en el BID que son los principales desafíos económicos y sociales de América Latina. Quiero dar una pasada sobre esos principales desafíos y dar algunas ideas de qué podríamos llegar a hacer. Antes quiero darles como los mensajes principales que voy a estar abordando a lo largo de la presentación. Lo primero y lo más importante es que en América Latina y el Caribe hemos tenido unos crecimientos económicos anémicos. A lo largo de muchísimas décadas tuvimos el boom de los commodities donde logramos tener unos mejores crecimientos económicos, pero tenemos unos crecimientos económicos que no son suficientes para generar recursos que nos permitan cubrir las necesidades que tenemos en este momento en nuestros países, tanto económicas como sociales como ambientales. Tenemos esa incapacidad de abordar esos desafíos ha significado que tenemos unos niveles de pobreza altos. Habíamos logrado reducirlos desde finales de los 90 hasta más o menos alrededor del 2013. Sin embargo, tenemos unas tasas de pobreza muy altas, aún siguen siendo muy altas y la desigualdad también en nuestra región es alta. De hecho, América Latina y el Caribe con África subsahariana son las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, y a pesar de todos estos retos que tenemos, realmente hay oportunidades, y hay una oportunidad en este momento que es muy concreta, y es la transición que debemos dar hacia economías descarbonizadas. Y es una oportunidad para la región por dos razones. La primera es porque nosotros tenemos muchos de los insumos que se necesitan para hacer esa transición energética y la transición hacia economías descarbonizadas. Tenemos minerales raros, tenemos viento, tenemos agua y tenemos tierra. Y esto nos sirve para nuestros países, pero también para exportar. Y lo segundo es que eso ayudará además que hagamos unas inversiones que son necesarias en nuestros países. Sin embargo, hacer este proceso de transición no es sencillo y requiere una reorientación masiva de recursos, tanto privados como públicos. Y lo que es importante es que esa incapacidad nuestra para generar crecimiento y para generar recursos se debe a que tenemos muchas de las palancas de crecimiento que permiten tener un crecimiento económico están muy limitadas y están muy limitadas por decisiones mismas de nosotros, de los países, ¿no? De regulaciones, de normas y de la manera que operamos. Y esto va a requerir que hagamos cambios y hagamos cambios en todas esas regulaciones, esas normas y en la manera política en la que estamos organizados. Y para eso se requieren consensos importantes, se requiere acción colectiva de las sociedades y estamos en este momento operando en un contrato social que se ha venido debilitando. Y todo nos lleva a que debemos hacer entonces unas reformas que hemos aplazado por mucho tiempo. ¿Cuáles son entonces esas necesidades apremiantes en América Latina y el Caribe? La primera es la que mencioné, nosotros tenemos una dificultad muy grande para crecer. Durante muchísimas décadas nuestro crecimiento ha sido muy bajo. Y aquí lo que les estoy mostrando es una gráfica donde tenemos el ingreso per cápita de América Latina y el Caribe respecto al ingreso per cápita de Estados Unidos. No traje cifras desagregadas para Colombia, pero Colombia siempre suele estar más o menos en el promedio de América Latina y el Caribe para casi todos los indicadores. Y lo que ustedes ven es que realmente nuestra gráfica es la azul clara. No solamente no hemos cerrado la brecha con los ingresos de Estados Unidos, sino cada vez la brecha se profundiza más. Y lo que me parece más complicado de esta gráfica de la izquierda es que países como de Europa del Este, que estaban muy similares a nosotros, ya nos sobrepasaron. Los países de Asia, los 5 de Asia, que también estaban muy por debajo, ya están por encima de nosotros, nos sobrepasaron hace poco, y los países de Asia y el Pacífico, los que son países de ingreso bajo y medio, nos van a alcanzar. Entonces nosotros nos hemos quedado completamente alcanzados y si lo miramos, estancados, y si lo miramos en una perspectiva de largo plazo, por ejemplo, con Corea, que en los 60 estaba muy por debajo de nosotros, en los 80 nos sobrepasó y ya pareciera estar totalmente inalcanzable para nosotros. Entonces nosotros nos hemos quedado completamente planos.
¿Cómo hemos crecido? Que eso es parte del problema y yo me imagino que Marcela de pronto va a hablar también mucho de esto. Nuestro crecimiento se ha basado básicamente en añadir trabajo y añadir capital. Y con eso hemos crecido, pero no hemos aumentado productividad. Nuestra productividad es básicamente plana. Entonces, esas dos palancas de crecimiento que han sido el capital y el trabajo eventualmente no son suficientes y por lo tanto, por eso tenemos esas bajas tasas de crecimiento. Y lo que es importante, y aquí para el sector asegurador es importante, es que una de esas palancas de crecimiento que han sido tan importantes, que es la entrada de población joven a la fuerza laboral, se está agotando. La región se está envejeciendo a pasos agigantados y muy rápidamente va a ser una de las regiones con más envejecimiento de todo el mundo. Esto ustedes lo deben conocer muy bien. Entonces, esta palanca de crecimiento que teníamos no nos va a funcionar en unos cuantos años muy bien. Lo segundo es lo que ya mencioné. Nosotros tenemos unos niveles de pobreza y desigualdad que son altos. La pobreza en este momento es alrededor del 33% de la población de América Latina y el Caribe es pobre. Esto es alrededor de 188 millones de personas, esto no es poco. Habíamos logrado unas caídas en crecimiento en pobreza importantes por el crecimiento durante el boom de los commodities y por la acción del Estado con transferencias, con expansión de educación, y en la pandemia todos ya saben lo que sucedió, ¿no? América Latina y el Caribe fue una de las regiones más afectadas por la pandemia en términos económicos y en parte por la alta informalidad laboral que nosotros tenemos. Y algo similar sucede con la desigualdad. La buena noticia es que en el 2022 esa pobreza y esa desigualdad empezaron a caer nuevamente y vamos a ver entonces qué sucede. Un tercer desafío, que yo creo que es un tercer desafío que cada vez va a ser un desafío más apremiante y más difícil para nosotros de abordar, es lo que está pasando con el cambio climático. Si nosotros vemos lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, con los desastres naturales, hemos empezado a tener una incidencia muchísimo más alta de desastres naturales en toda la región. Y por nuestra ubicación geográfica, la región es mucho más vulnerable al cambio climático. Y de manera muy importante, la población más vulnerable es la que está en los sitios geográficos más vulnerables al cambio climático, y ahí cabe muy bien la redundancia. No sabemos muy bien qué va a suceder, ¿no? Sabemos que va a haber más choques climáticos, que van a ser más intensos, más frecuentes, ya los estamos viviendo. No sabemos los costos económicos de eso, pero si vemos los costos económicos de los desastres naturales, nos da una primera idea. Y estos son, para América del Sur, alrededor de 3.000 millones de dólares, y cuando vemos lo que sucede en el Caribe, cada año se pierde alrededor del 3.6% del PIB. Y estos tres factores que les mencioné se interrelacionan, ¿no? Si hay más crecimiento, se reduce la pobreza y la desigualdad. La desigualdad también es un lastre para la productividad, ya cada vez se encuentra más evidencia sobre eso. Y el cambio climático genera más pobreza. Aquí les traigo dos ejemplos de dos estudios que estamos haciendo con colegas, estudios muy micro, y los traje porque están relacionados con el sector asegurador. La falta de aseguramiento y acceso a los mercados financieros hace que los choques climáticos y los choques como las pandemias generen una caída en ingresos muy grandes de las poblaciones y de las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, en El Salvador, la falta de acceso a seguros de cosecha hace que cuando enfrenten una sequía se caiga la producción agrícola. En este caso vemos unas caídas importantes en el maíz, que es la principal cosecha para la seguridad alimentaria de los productores. Y lo que hacen los productores al no tener mecanismos de aseguramiento es que cambian sus decisiones de producción. Básicamente sacan trabajadores agrícolas, y estos trabajadores agrícolas salen al mercado laboral, no los absorben, y entonces hay una migración internacional muy importante a Estados Unidos por esto. En Colombia estamos viendo que, de nuevo, salen estos choques climáticos muy fuertes y las personas, por no tener acceso a mecanismos de aseguramiento, venden las tierras o las fragmentan, venden un pedazo de las tierras que tienen. Y esto significa, y esto ha contribuido a que tengamos esa cantidad de tierras pequeñas, esos microfundios que no son microfundios viables económicamente. Todo esto podría en parte evitarse si tenemos unos sistemas de aseguramiento y un sistema de manejo de choques adecuado, y esto cada vez va a ser más importante. ¿Qué pasa entonces con las palancas de crecimiento y por qué son limitadas? Lo primero es
La situación fiscal de nuestros países es frágil. Tenemos en este momento en promedio unos déficits fiscales de 3.2%. Durante la pandemia fueron más por razones obvias, se necesitaba, pero a medida que hemos venido quitando esas ayudas y todo lo que se desplegó durante la pandemia, pues el déficit fiscal ha caído a 3.2%. La deuda sigue siendo alta, es una deuda que en este momento está alrededor del 64%, pero lo más importante de la deuda es que el servicio de la deuda se ha venido encareciendo. Hemos logrado bajar la deuda, pero el costo está bastante alto, por las razones que todos conocemos, y en este momento en promedio el gasto de deuda en América Latina es el mismo promedio de lo que gastamos en educación y salud. O sea que el costo de oportunidad de la deuda es muy alto, de pagar la deuda. La segunda palanca de conocimiento, que para mí es muy importante y en el BID también lo consideramos muy importante, es capital humano. Nuestros países no invierten en capital humano, los países asiáticos invierten de manera importante. En Vietnam, por ejemplo, ahorita hay unas inversiones enormes en educación. Nosotros invertimos para hacer una expansión en primaria y en educación secundaria baja, pero no no hemos aumentado el acceso a la educación suficiente en secundaria alta y en terciaria. Y gastamos poco y no de una manera que no es eficiente, entonces la calidad no es buena y esta gráfica se los muestra de una manera bastante dramática. Aquí les estoy mostrando el porcentaje de estudiantes que alcanzan un estándar básico en matemáticas, básico, no estamos hablando de una cosa muy sofisticada, con pruebas estandarizadas. Y se las estamos comparando con la región, países con iguales niveles de desarrollo económico, comparables, y países en desarrollo. Si ustedes ven, por ejemplo, para los niños, 30% en América Latina alcanza estos estándares básicos, 66% en países con niveles de desarrollo económico comparables, y bueno, si ya nos vamos a los países desarrollados, es del 93%, ¿no? Entonces aquí hay mucho por hacer. Esto además genera entonces, esto más todo lo que hemos venido hablando de productividad, genera que tengamos unos mercados laborales con unos altos niveles de informalidad. Tenemos entonces bajos niveles educativos, una maraña de regulaciones y una cantidad de obstáculos para que tengamos una productividad más alta que absorba población y que tengamos un empleo laboral, un empleo formal dinámico. Y además tenemos unos costos no laborales muy altos que hacen, porque está atada la protección social a la vinculación a los mercados laborales. ¿Qué tenemos? Entonces que un poco más de la mitad de la población en América Latina y el Caribe está en trabajos informales. En algunos países como el Perú es 70%, en el Caribe es alrededor del 81%, y esto por supuesto tiene unas consecuencias importantes. Tiene consecuencias importantes sobre formalidad, tiene consecuencias importantes sobre desigualdad, porque como ustedes se pueden imaginar, los trabajadores informales son los de ingresos más bajos y además pues, la capacidad del Estado para recaudar es mucho menor. Otra palanca de crecimiento importante es la inversión en infraestructura, en todo tipo de infraestructura, y de nuevo aquí la hemos tenido muy baja. En este momento en promedio es alrededor de un 1.8%, del 2008 al 2019 era alrededor del 1.8%, hoy 1.4%, es muy baja. Si queremos llevarla a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, no estoy hablando de que seamos muy competitivos, muy productivos, no. Objetivos de desarrollo sostenible tendríamos que subirla a un 3.1% del PIB. Entonces ahí también tenemos que hacer un esfuerzo enorme de inversión y es una inversión que es importante y que necesita financiación por parte del sector público, pero realmente mucha por parte del sector privado y para eso los cambios regulatorios son importantes. Lo último, la transición hacia las economías con neutralidad de carbono, como les dije, es una oportunidad para nuestros países y es una oportunidad porque nosotros tenemos muchos de los insumos que se requieren para esa transición. Sin embargo, eso no sucede de la noche a la mañana. En el BID hemos hecho unos cálculos de cuánto tendríamos que reorientar la financiación pública y privada para alcanzar estos objetivos, para alcanzar los NDCs, y lo que encontramos es que es entre el 7 y el 19% del PIB, eso no es para nada trivial. Gran parte de esa financiación, que es lo que les mostramos aquí en la gráfica, tiene que venir del sector privado, porque los recursos públicos no son suficientes, obviamente los de las multilaterales están lejos de ser suficientes, y entonces acá se van a tener que hacer de nuevo muchas regulaciones para atraer inversión privada.
Todo esto, como les dije, va a necesitar un consenso social y un consenso social fuerte. Y ahí tenemos en este momento problemas. En este momento estamos con unos contratos sociales que se han venido debilitando. Tenemos unos niveles de desconfianza muy altos de las personas en general, de unas a otras, pero también desconfianza hacia las élites políticas y hacia las élites económicas. Y entonces la disposición de la gente a embarcarse en acciones colectivas para mejorar el bienestar de todos es muy baja. Les traigo 2 ejemplos de una encuesta que hicimos con unos colegas también en 9 países de la región. Y es una encuesta que tiene muchas cosas, pero solamente les voy a decir, bueno, ¿qué hacemos si decidimos hacer políticas redistributivas? ¿Qué tan dispuestas están las personas a contribuir a esas políticas redistributivas? Lo primero es que la gente está muy de acuerdo en que se debe redistribuir. Cuando le preguntamos, les decimos, bueno, ¿ustedes están de acuerdo de que haya redistribución de los ricos a la clase media? 80% dice, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Entonces, todos queremos que haya redistribución. Cuando les decimos, bueno, ¿y usted está dispuesto a hacer algo para que se haga esa redistribución? ¿Está dispuesto a poner recursos suyos a pagar impuestos más altos? No, eso obviamente no está así. Entonces, cuando les preguntamos por qué impuestos se deberían aumentar para esa redistribución, las personas no están de acuerdo en aumentar impuestos a la renta, tampoco están dispuestos a aumentar el IVA, que son los impuestos que pagamos todos, y consideran que todo debe recaer sobre las firmas, que es como esta entidad abstracta en la que la gente no se ve identificada. Termino entonces con las reformas. No me voy a poner a hacer una lista exhaustiva de reformas ni una lista de cocina de qué debemos hacer, pero quiero mencionar algunas que creo que son importantes. No voy a concentrarme en las reformas que se deben hacer para aumentar inversión en infraestructura ni para la neutralidad del carbono, sino en otras que están más relacionadas con ustedes. Lo primero, por supuesto, son los sistemas de protección social. Nosotros en la región hicimos unos esfuerzos grandes para tener el sistema de protección social que tenemos ahora. Tiene sus ventajas, tiene sus luces y sus claros oscuros, pero ahí está, y en algunas cosas funciona y en otras no. Pero ya tenemos que empezar a fortalecerlo de alguna manera para tener una segunda generación de sistemas de protección social en donde nos aseguremos que toda la población tenga salud, podamos ampliar el acceso a pensiones y que esos sistemas de protección social frente a choques sean mucho más responsivos, sean sistemas de protección social que cuando hay choques como las pandemias, las crisis económicas o los choques climáticos, tengamos unos sistemas de aseguramiento suficientemente fuertes para proteger a la población pobre y para que no haya tanta vulnerabilidad. Aquí hay unas ideas de cómo podemos hacer eso y de cómo lo podemos focalizar de mejor manera, pero como les dije, no me voy a enfocar en eso, pero aquí yo creo que el sector asegurador juega un papel muy importante. Lo segundo es que tenemos que invertir más en educación, pero tenemos que invertir bien. Una de las tragedias de nuestra región es que nosotros invertimos poco y mal. Esta es una gráfica que les muestra eso, no me voy a meter en la parte técnica, pero todos sabemos qué hay que hacer y no lo hemos podido hacer para mejorar la inversión en educación. Y a mí lo que me parece en este momento, que es un poco una tragedia, es que tuvimos unas pérdidas de aprendizaje enormes durante la pandemia. Esto va a tener impactos muy fuertes para los niños que se están educando hoy y también para la sociedad cuando se incorporen en la fuerza laboral, va a tener impactos sobre productividad. Y la sociedad realmente no se está moviendo y no está presionando para que mejoremos todo esto. Esto pues es algo que todos también conocemos muy bien. Si nosotros realmente queremos crecer y queremos tener productividad, tenemos que bajar los costos de crear empresas, tenemos que bajar los costos de que las empresas se puedan salir cuando se quiebran, reducir los costos del capital, de tal manera que no tengamos, como un estudio que hizo Marcela, una cantidad de firmas muy pequeñas, informales, muy poco productivas y unas firmas grandes y no tenemos unas firmas en el medio que pueden llegar a ser muy dinámicas y ayudarnos a crecer. Combatir la informalidad también es importante, eso ya lo dije, y esto pues, pasa necesariamente por una reforma impositiva en donde se desvincule la vinculación a los mercados laborales de la protección social y se bajen los costos salariales, pero también se necesita que crezcamos y que crezcamos en productividad para que haya una absorción de esta fuerza laboral. Y esto es uno de los grandes problemas de la región.
Por último, tenemos que mejorar redistribución y ya termino con esto. Realmente esta gráfica a mí también me parece dramática porque esta es, y Marcela aquí también hizo trabajo sobre eso, esto es el Gini antes de impuestos y después de impuestos. Para América Latina y el Caribe es casi igual. Nuestro sistema impositivo no hace absolutamente nada para mejorar la distribución del ingreso y estos de los de la OECD donde sí hay un efecto muy grande. Entonces tenemos que mejorar nuestra capacidad para redistribuir el ingreso en la sociedad. Y con esto termino. Yo sé que traje una presentación un poco pesimista, yo dudé mucho en si lo hacía o no, pero yo creo que con esto quería transmitir un sentido de urgencia de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que hacer en la región para nuevamente no perder una oportunidad que de pronto se nos va a venir si logramos ese boom de los commodities nuevos que podría llegar a ser muy importante. Y en ese caso todos tenemos que tomar la decisión de trabajar juntos para hacer los cambios que se requieren. Muchas gracias.